Bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar nuevamente desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León, en colaboración con la Nueva Crónica, pues una cuestión particularmente recurrente, como es la realización de las obras de accesibilidad en las comunidades de propietarios o de eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. Vamos a ver cuestiones pues como quién puede solicitar o en su caso exigir que se realicen dichas obras, si es necesario o no el acuerdo de la Junta de Propietarios y en su caso quién resulta obligado al pago y hasta qué importe o en qué cuantía. Algunas de las modificaciones desde la reforma de la ley pues más novedosas era la pretendida innecesariedad del acuerdo de la Junta de Propietarios, la eliminación de las mayorías cualificadas y los límites en cuanto a la obligación de pago. Respecto de quiénes pueden solicitar o exigir la realización de esas obras a la comunidad de propietarios, pues la norma dice que podrán solicitar que se realicen ese tipo de obras aquellos propietarios en cuyas fincas, ya viviendas o locales, pues vivan, trabajen o presten incluso servicios voluntarios personas con discapacidad o que sin tener discapacidad alguna pues simplemente tengan más de 70 años, a fin de asegurar pues un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes. Y se contempla pues dentro de la figura del propietario tendríamos que entender incluida por la figura del usufructuario, incluso del arrendatario, o el cónyuge o hijos o personas que con estos convivan. En cuanto a la pretendida no necesariedad del acuerdo de la Junta de Propietarios, que es una de las cuestiones más novedosas de la ley, pues es verdad que la norma dice, de una parte, que serán obligatorias y que no requerirá el acuerdo de la Junta de Propietarios estas obras de eliminación de barreras arquitectónicas, incluso cuando suponga modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas o bien por la Administración o a solicitud de alguna de estas otras personas que acabamos de citar. Pero de otra parte, la norma también dice que es la Junta de Propietarios, la soberana, quien deberá de aprobar todas las obras que se ejecuten en la comunidad de propietarios. Y a renglón seguido se dice que el acuerdo de la Junta pues se va a limitar al establecimiento de la derrama correspondiente o de los términos del abono. Luego, en conclusión, tendríamos que decir que aunque inicialmente no sería preciso el acuerdo de la Junta de Propietarios para este tipo de obras de eliminación de barreras arquitectónicas, pues sí que lo va a ser para decidir cuál es el sistema adecuado, un salvaescaleras, una rampa, un ascensor y también la derrama correspondiente y los términos del pago o del abono. ¿Y qué sucede? Cabe plantearse, es una cuestión que se suscita con bastante frecuencia. ¿Qué pasa si la comunidad de propietarios se niega a realizar ese tipo de obras? Y en ese sentido, pues la norma establece dos mecanismos o dos tipos de soluciones distintos. De una parte, podríamos decir que extrajudicialmente, pues en la norma se previene que cualquier propietario, uno solo, puede solicitar de la comunidad de propietarios que en la siguiente junta o reunión a celebrar, pues incluya un punto en el orden del día en ese sentido, y establece la obligatoriedad de que el presidente tiene que incluirlo en el orden del día, es decir, no le compete a él discernir si lo va a incluir o si no lo va a incluir. La ley dice que necesariamente lo tiene que incluir. De otra parte, también extrajudicialmente, pues la norma contempla un mecanismo que es que un número de propietarios que representen el 25% de las cuotas de participación, en este caso ya no uno solo, sino la cuarta parte de los propietarios, pues igualmente podrían convocar una reunión extraordinaria a tal fin, incluirlo en el orden del día, debatirlo, votarlo y aprobarlo en su caso. El segundo mecanismo, que sería por la vía judicial, es para los supuestos en los que la comunidad de propietarios o bien se niega a convocar la reunión, o bien se convoca la reunión y se celebra la Junta de Propietarios, pero el acuerdo pues no sale adelante pues porque no se aprueba por la mayoría requerida. En este caso, pues el propietario afectado lo que debería de hacer es o bien plantear una demanda en el juzgado frente a la comunidad de propietarios para que realice este tipo de obras que, como decimos, en la ley son obligatorias, o bien, si se hubiera adoptado el acuerdo en contra, pues impugnar ese acuerdo
en base a que es gravemente perjudicial para algún propietario que no tiene la obligación jurídica de soportarlo, como dice literalmente la norma. En cuanto a quién resulta obligado al pago de la derrama correspondiente para la instalación o para la realización de las obras de accesibilidad, pues esto va a depender de la existencia o no del acuerdo de la Junta de Propietarios. Y básicamente, pues claro, caben dos supuestos, dos hipótesis. Si el acuerdo se adopta por la mayoría establecida legalmente, que es mayoría del total de propietarios que represente mayoría de las cuotas de participación, pues ese acuerdo obliga a todos los propietarios, incluso a los disidentes, a los que hubieran votado en contra. Ahora bien, si la obra de eliminación de barreras arquitectónicas se realiza pues por imperativo legal a solicitud de algún propietario en estas circunstancias de discapacidad y sin acuerdo de la Junta de Propietarios, pues resulta que los propietarios disidentes, los que hubieran votado en contra, no resultarán obligados al pago en lo que exceda de 12 mensualidades o cuotas ordinarias de gastos de comunidad, y el exceso deberá de pagarlo el solicitante o los solicitantes. Bueno, en cuanto a la adopción del acuerdo, es decir, qué requisitos son precisos para la validez del acuerdo para la instalación de obras de accesibilidad o de eliminación de barreras arquitectónicas, pues efectivamente la ley ya no contempla una mayoría cualificada, sino que establece simplemente pues la mayoría del total de propietarios y cuotas que componen la comunidad de propietarios, es decir, insisto, mayoría del total de propietarios, no de los asistentes a la reunión. Ahora bien, en virtud de la doctrina del voto diferido positivo, pues se puede computar como válido el voto de aquellos propietarios ausentes, debidamente convocados y debidamente notificados del acuerdo una vez adoptado en acta, que en el plazo de 30 días no manifiesten su discrepancia. En cuanto a la exclusión una cuestión que se suscita también con frecuencia, es la exclusión del pago de algunas fincas, particularmente los locales o viviendas en planta baja o en entresuelo. Y al respecto, pues suele haber dos motivos por los que pueden exonerar a estos propietarios de estas fincas de pagar esas obras. Uno de ellos es que o bien existen unas cláusulas exonerativas en los propios estatutos, que no obstante la doctrina jurisprudencial del Supremo dice que se aplican con carácter restrictivo, y otro segundo motivo es que la propia comunidad de propietarios, mediante acuerdo, pues apruebe liberarles del pago de esas cuotas. Y en este sentido, pues la jurisprudencia también dice que el acuerdo por el cual se exonera a esos propietarios de esas fincas para el pago de esa obra, pues estaría válidamente adoptado por la misma mayoría necesaria para la realización de la obra, es decir, por mayoría del total de propietarios que representen mayoría de cuotas de participación. Otra cuestión distinta es si al tiempo de realizar las obras de accesibilidad, pues se realizan otras obras de mejora, es decir, las que la ley configura como no requeridas para la habitabilidad de la finca. Por ejemplo, pues dicen, bajamos el ascensor a cota cero y de paso tenemos que reformar el portal y le vamos a añadir pues un espejo, unas plantitas, forramos de madera la pared. Bueno, pues como decimos, estos son obras no requeridas para la habitabilidad de la finca, ni tampoco para la eliminación de barreras arquitectónicas, y en consecuencia esas obras que son de mejoras deben de aprobarse por mayoría, ahora sí, cualificada de 3/5 del total de propietarios que componen la comunidad de propietarios, y en ese caso, además, los propietarios disidentes, es decir, los que hubieran votado en contra, pues no resultarán obligados al pago en el exceso que suponga sobre 3 cuotas ordinarias de gastos de comunidad. También se plantea otra cuestión respecto de este tipo de obras cuando hay que ejecutarlas en las comunidades de propietarios y el propietario tiene la vivienda alquilada. ¿Es repercutible o no es repercutible a los arrendatarios el gasto correspondiente a dichas obras? Y bueno, conviene distinguir entre los contratos de renta antigua, es decir, aquellos de la ley del 64, el texto refundido de la ley del 64, respecto de los cuales pues ya la jurisprudencia consolidada del Supremo y de la Audiencia Provincial de León
pues establece que la obra, lo que es el importe de la obra del ascensor, no es repercutible a los arrendatarios cuando se hubiera hecho la obra por acuerdo de la comunidad de propietarios. Sí lo sería si la obra se ha hecho por una orden de la Administración. Y aun en el supuesto de que no fuese repercutible el importe de esa obra a los arrendatarios, una vez instalada el ascensor o realizado el salvaescaleras o el elevador, pues lo que sí es repercutible en concepto de gastos de comunidad es el mayor coste que supone, pues, aunque solo fuere por el consumo de energía eléctrica, mantenimiento, conservación del ascensor, etc. Respecto de los otros contratos de arrendamiento, la mayoría de ellos, los sometidos a la vigente Ley 29/94, pues la repercusión necesariamente tendría que ir por la vía de las mejoras que se establecen en la propia ley o por la vía del consenso o del pacto en el contrato en atención a la repercusión de los gastos de comunidad. Como decíamos, ya para terminar, pues algunas de las controversias más frecuentes en el tema de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores y salvaescaleras es, de una parte, la exoneración a determinadas fincas del pago de esas obras. Por ejemplo, los locales o las viviendas en planta baja o incluso en planta primera. Y de otra parte, la modificación del sistema del pago o del reparto del gasto entre los propietarios. Normalmente, con la ley en la mano, debería de ser según el coeficiente de participación que cada finca tiene respecto del total del edificio, pero la comunidad de propietarios podría, mediante acuerdo válido, pues adoptar otro sistema de reparto, por alturas, por ejemplo. Y en este sentido, pues la cuestión está solventada ya también a nivel jurisprudencial desde hace años, desde el 2014, en el sentido de que tanto esa exoneración, o sea, eliminar la obligación de pago a algunas fincas, como cambiar el sistema de reparto del gasto, pues se puede adoptar válidamente, dice el Tribunal Supremo, mediante un acuerdo con la misma mayoría que establece la ley para decidir sobre la realización de las obras, es decir, como decíamos, pues por mayoría del total de propietarios que representen mayoría de las cuotas de participación. Y bueno, pues con esto esperamos que la exposición haya resultado ilustrativa, de utilidad, y quedamos emplazados pues para una nueva exposición.